Bueno, hay mucha información que ya la gente, o sea, hay tanta información Claro. que en realidad hoy por hoy se ha definido que ese es otro tema, la infoemia. Hay una Ujú. epidemia de información, realmente es avasalladora. Todo empezó en el sur de China, en un gran mercado de pescados y mariscos, aparentemente mutó Ujú. desde un animal a los empleados de los trabajadores del gran mercado. Los pacientes, las personas empezaron a presentar síntomas respiratorios, se empezó a investigar y llegamos a COVID-19, que fue el coronavirus aislado, un nuevo coronavirus, en realidad un coronavirus mutado. Ajá. Desde ahí en más, ¿qué fue la característica? La alta contagiosidad que tuvo y la Ujú. diseminación a nivel mundial, que de hecho la OMS no hace muchos días los definió como pandemia, y entre todas las definiciones yo creo que la más cómoda es que toma X cantidad. Pandemia es una definición matemática en realidad, pero para ser prácticos tomó 3 regiones distintas del mundo para Ajá. simplificar un poco, entonces eso define una pandemia. Bien. Hay mucho miedo, y yo creo que con el miedo, el ser humano ante el miedo se paraliza, ese es el punto. Ujú. Eso es justamente lo que no hay que tener. Sí ser precavido, pero no tener miedo. Exactamente. Si nosotros, yo creo que más allá de toda la información, todo, en realidad, por la info que hay dando vuelta, todo el mundo sabe cuánto mide el virus, qué color Claro. es, todo eso ya está, Sí. ya todo el mundo lo sabe. Lo que me parece que en este momento tan concreto, donde han aparecido casos en la Argentina, si bien son todos casos importados, ya hay Ujú. casos de gente viviendo en nuestro país que no viajó y se contagió de esos casos importados. Ujú. Y obviamente hay una realidad, se supone estadísticamente que 2 y algo, pero cada paciente infectado contagia a 2. Ujú. Esa es más o Esa menos es la la cuenta que proporción. hay que sacar, y de 30 es muy probable que vayamos a 60, Ujú. si contagiaron de 12. Es un poco la cuenta que se saca para empezar a prevenir. ¿Son muchos casos? Son 34, no son muchos Ujú. casos. Pero yo me parece que es lo que te digo, la prevención en este tipo de cosas va a ser fundamental. Y creo que coronavirus es un poco la excusa para hablar de prevención. ¿Entendés lo que te digo? Si está bien, es coronavirus, pero hablar de prevención a nivel social, que se tome conciencia de cómo son las cosas, de cuál es el rol de cada uno en esto. Esto no depende del Estado. El Estado puede instrumentar medidas, porque para eso está, los Ujú. mecanismos lo van a implementar ellos. Hablo Estado nacional, provincial, municipal, todos. Pero si no tomamos conciencia como sociedad, no hay forma que el Estado pueda hacer nada. Claro. Bueno, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo podemos prevenir cada uno en su casa? Bien, en general, dentro del famoso protocolo que se activa y que todo el mundo tiene Ujú. acceso a las redes, lo puede hacer. Primero es perder el miedo a la situación. Ejemplo, dicen, por ejemplo, el primer punto de ese protocolo dice: si usted tiene fiebre, decaimiento, tos seca, dolor de garganta, la respuesta de Ujú. la inmensa mayoría de nuestros próximos pacientes en la época que entramos, la respuesta va a ser sí, porque la Claro. gente va a tener virosis respiratorias altas. Pero hay una segunda pregunta, que es la que empieza a excluir y la que tiene que empezar un poco a tranquilizar. Y la segunda pregunta dice: usted en los últimos 14 días viajó a Europa, viajó a China, viajó a Irán, viajó a Corea del Sur, viajó a Estados Unidos. ¿Usted viajó? No, bueno, ya no. ¿Usted Ujú. estuvo en contacto en estos últimos 14 días en gente que haya viajado? Y ahí el número te baja significativamente, ahí queda muy poca gente. Ujú. Hablemos de Alvear, queda muy poca gente que haya hecho eso. Claro. Entonces, eso tiene un impacto, primero, para perder el miedo, y segundo, que yo creo que desde el punto de vista sanitarista, no colapsar el sistema de salud. Ujú. Si yo como paciente tengo mi primera respuesta positiva, pero no tuve contacto con nadie, no viajé a ningún lado, y que en Alvear todavía, por suerte, no tenemos casos confirmados de coronavirus, no hay forma que tenga coronavirus. Bien. Entonces, puedo generar una consulta porque estoy enfermo de algo, Claro. pero no apabullar un sistema de salud que va a colapsar, porque no somos tantos médicos y tantos enfermeros para 40 y pico mil de habitantes. Para que quede claro, si a mí me duele un poco la garganta y no necesariamente voy a tener coronavirus, ¿no es cierto? Si no he estado en ningún lado de los países afectados ni he estado con nadie que ha viajado, me tengo Exacto. que quedar tranquilo. Puede ser una gripe Exactamente, común. exactamente. Puede ser un proceso viral, puede ser influenza, pueden Claro. ser un montón de cosas. Ujú. No todo va a terminar en coronavirus.
Perfecto. Importante lo que mencionabas, Ariel, de no colapsar el sistema de salud, y para ello también existe este 0800 826 843 para no ir directamente a la guardia. Y en caso de que, supongamos, hayas viajado a Europa y tengas sospechas de que podés tener y tenés que hacer el autoaislamiento, que es muy importante, no vayas a la guardia porque vas a desparramar el virus para todos lados. Llamá directamente a este número. Llamá, te asesorás, y también, así como se consume información a través de todos los medios, si yo viajé, o yo, o quien vive conmigo, o mi vecino, mi amigo, ya escuchó que me tengo que autoaislar, o sea que no necesito ni que me lo digan a eso. No necesitamos que nos cuiden. Claro, no necesitamos un policía que vaya a saber que yo me... Es una cuestión de conciencia social. Si yo vengo, si yo sé que viajé a Europa, que estuve allá, aunque sea asintomático, la normativa del ministerio, del programa es muy claro. No importa si usted tuvo síntomas o no, 14 días. Hay una protección laboral, a nivel escolar también, o sea, está todo instrumentado para que en esos 14 días, y esos 14 días no son caprichosos, se supone que el periodo de incubación, desde el momento que entra el virus en contacto con mi cuerpo, de 1 a 14 días, se supone que yo debo tener síntomas. Un promedio de 5 se supone que empieza a manifestarse. Ese es el fundamento de los 14 días. Y no son 14 días de vacaciones, son 14 días de aislamiento. Sí. Si yo no voy a ir a trabajar y voy a ir a un bar, a un café, el problema yo creo que es de conciencia. Eso es lo que a mí me está preocupando más que todo. Si a mí mi intendente me dice, mire, yo me quedo sin teatro, bueno, me devuelven la plata del teatro, pero de ahí me amontono en X lugar de 200 personas, yo no estoy entendiendo nada. Claro, estás en la misma. Entonces mi intendente no puede hacer mucho con eso. Seguro. Es conciencia. Es conciencia. Y la conciencia que hará en el desarrollo de la charla es tan fácil y tan barato empezar a evitar que se propaguen cualquier virosis. No solamente esto. Exacto, exacto. ¿Qué pasa con los niños? En general, los niños, lo que se ha demostrado, que en los reportes, hasta donde yo he leído, no hay reportes de niños menores de 9 años. Parecería ser que los investigadores han visto que los receptores, el virus necesita un receptor, necesita un anclaje. El virus entra en mi cuerpo y necesita un receptor, un lugar como un enchufe, para que la gente entienda, para empezar a actuar. Parecería ser que en los niños ese anclaje o no está desarrollado, o lo que es lo mismo, está inmaduro. Entonces el virus no podría anclar y no podría dar tantos síntomas. Sí son fuentes de transmisión. Bien. Entonces ese es un poco lo que está pasando, porque también el rango de edades que se está viendo en coronavirus. Bueno, por esto el tema de que no se suspendan las clases, imagino también, va por ahí la decisión. Yo creo que tiene que ver la decisión con eso, que los chicos en realidad son más transmisores que enfermos. Claro. Hay lugares, que después van a hablar con Silvina, hay lugares donde todavía se están planteando si estuvo tan bueno cerrar las escuelas. Claro. Se lo están planteando, yo no digo que esté mal. Hay lugares del mundo con altísima prevalencia de coronavirus donde se están planteando si en realidad es eso. Yo anoche escuchaba al equipo del ministerio y planteaban un poco esta historia, es decir, si los chicos en realidad no van a tener tanta enfermedad, si en realidad son transmisores, ¿cuánto me conviene a mí que esté con adultos de riesgo? Claro, a eso iba ahora, que no conviene por ahí que los niños estén con adultos mayores de 65 años, que son uno de los principales grupos de riesgo. Se está sugiriendo eso. Desde las investigaciones, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta y que la gente tiene que aceptar, que en este tipo de cosas, al ser nuevo, literalmente se va viendo y se va aprendiendo en la marcha. Claro. Y no es fácil ir aprendiendo en la marcha en la vida, pero no queda otro camino, sobre todo en este escenario. Entonces, por eso las recomendaciones van cambiando de un día para otro, es un trabajo muy, 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 muy fuerte, y más en situación de pandemia. Ariel, háblame del alcohol en gel. ¿Es lo ideal? ¿Se puede prevenir de otra manera? ¿El tema de la limpieza? ¿Cómo podemos hacer en este? Bien, hay dos formas de contagiarse coronavirus. Uno, el contacto directo por las secreciones nasales o las secreciones bucales que se generan a través de la congestión o de la tos, si bien predomina una tos seca, pero se puede exhalar. Eso es contacto directo y que entre a mi cuerpo por la vía aérea. Y la segunda forma que puede pasar es cuando el virus queda depositado en las superficies.
Para lo primero, la recomendación lógica, toser en el pliegue del brazo, toser o cubrirse con un pañuelo descartable, que como su palabra lo indica, es descartable de un uso. Bien. No es descartable de 20 usos. Claro. Es usar y tirar. Eso para lo directo. Y para todo lo que está en superficie, lavandina. Bien. Yo no digo que alcohol en gel no, es una buena recomendación, tiene su fundamento, pero el lavado de manos, que se viene insistiendo desde el hospital desde hace mucho tiempo, a eso te hablo de la conciencia. Esto ha generado charlas entre los grupos míos, entre mis amigos. Entonces, anoche un amigo mío me decía, mira, fuimos a comer a tal lado el día anterior, la noche anterior, y dice, yo empecé a ver cuántos se lavaban las manos antes de manipular una cosa, y dice, uno de 3, uno de 4, o sea, pasa un poco por la conciencia. 0 costo, agua jabonosa, agua con jabón, me lavo las manos. Bien. Superficie, lavandina diluida. ¿Tengo alcohol en gel? Bueno, lo uso, no digo que no. Pero no desesperarse como esta psicosis de que se ha agotado el alcohol en gel en todos lados, que por ahí te venden el medio litro a 400, 600 pesos de alcohol en gel. Eso es casi la tragedia diaria, que gente se aproveche. Claro. Porque lo va a vender el alcohol a $1 millón, pero le informo que al que vende $1 millón también le va a dar coronavirus. Claro, ese es el panorama. Y fíjate que hay un tema que ni se toca, que es el barbijo. Bueno, eso te quería preguntar, ¿qué tan efectivo es? Lo que pasa es que el barbijo va a estar indicado en el caso sospechoso. Bien. En el caso sospechoso, y repitamos, caso sospechoso, el paciente sintomático que ha estado en el punto número 1, te insisto, alta prevalencia de síntomas en el punto número 1, y en el punto número 2, o viajó o estuvo en contacto con gente enferma o asistió a gente enferma. O sea, ese es el paciente. Ese va con barbijo, y el que va a estar en contacto, sobre todo en el sistema de salud o en el entorno, ahí sí. Pero que nosotros tres nos pongamos un barbijo ahora. Claro, eso iba. Yo, por ejemplo, no estaba en contacto, estoy sano, no me hace falta usar barbijo. No te hace falta. De hecho, no me funciona para nada. Y en tanto y en cuanto en Alvear no haya casos. Bien. No. Puede haber gente aislada. Yo debo suponer que en Alvear o en el departamento de Alvear hubo gente que viajó, que volvió de Europa en estos días. Y debo suponer que a conciencia se aislaron solos o se comunicaron con su médico amigo. Eso ya escapa a cualquier plan de trabajo que vos, de cualquier esfera política, lo vayas a armar. Un pueblo, si no tiene conciencia, vos lo que vayas a hacer. Entonces, ahí puede ser, se confirma, siguen los síntomas, le dan las recomendaciones, está el 0800, mire, o sea, ¿me entendés? Ahí te están dando elementos. Y esa va a ser la forma de disminuir esto. Pero si no, no hay forma. Bien. ¿Qué pasa en los lugares públicos, por ejemplo, aquí en la cooperativa, donde se atiende mucha gente, con los empleados, con la misma gente que se acerca, el mismo Banco Nación, etcétera? La recomendación es evitar el aglomeramiento. Yo creo que debe haber normativas para eso, Silvio, ¿no? ¿Hay normativas para esas cosas? Sí. Bien. Así que limitar el ingreso de gente, la distancia entre una persona y otra. Las distancias. Tal cual, hay un bendito número que es el famoso 1,80 m. Bien. Porque han estudiado que se supone que en las secreciones nasales o bucales es a 1,80 m. Y yo siempre, cuando a veces dábamos clases en enfermería, la distancia de los escritorios no es que a la gente se le ocurrió, que hace muchísimos años sacaron la cuenta que un escritorio tiene que tener una distancia para evitar ese tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas que uno sin saber han sido hechas en función de la salud pública. Después cambiaron los modelos, vinieron más lindos, pero la distancia de ese escritorio, un montón de cosas se hace en pos de evitar. Y lo que estamos hablando ahora, saca la palabra coronavirus, te lo transfiero a influenza, a rinovirus, a parainfluencia, a todos esos virus que hemos tenido y tendremos este año también. Lavado de manos, el pliegue para toser, el pañuelo descartable, el control, la lavandina, no cambia. No cambia. Por eso yo digo, coronavirus, con todo lo que significa, es casi una excusa para que reactivemos eso, y no puede ser que en el año 2020 le tengamos que seguir diciendo a la gente que se lave las manos. Claro. Parece una cosa que no se puede creer realmente. Seguro. Bueno, repetimos, para seguir llevando tranquilidad, el coronavirus es un virus, como cualquier otro. La tasa de mortalidad es bajísima. Bien. Esto por ahí es lo que más miedo tiene la gente. Exactamente. La OMS
por ejemplo, en las charlas en los colegios los adolescentes son muy espontáneos, son los que están más ligados a las redes, y le han surgido preguntas que son muy, muy, muy concretas. ¿Cuánto dura el virus en tal lado? La OMS, en su informe oficial, que yo leí el del día 11, obviamente 2 y 13 no me actualicé, o sea, más fue lo que escuché, no habla, dice de horas a días, no dice cuánto. Bien. No dice cuánto, pero como así te dice de horas a días, te está diciendo limpiar con la lavandina, la superficie, ahí termina el misterio. Claro. También los chicos me preguntaban cuántas horas dura en un celular y que había aparecido por ahí 9 horas. Vuelvo a decirte, de horas a día. El celular se limpia con el alcohol líquido, no le va a pasar nada al celular, se seca rapidísimo. La idea es que no se presten los celulares, pero pasa un poco por ahí. No hay datos tan fijos que dure 22 minutos, 4 horas. Claro. Prevención, evitar los aglomeramientos. Ya las autoridades, el gobierno nacional, provincial y municipal ya ha tomado carta y yo creo que día a día están trabajando en eso con sus equipos de salud. Y no es fácil ir decidiendo sobre una pandemia donde vos vas a tomar decisiones muy complejas, que no solo impactan sobre la salud, impactan en lo económico también. Claro. No es tan fácil. Claro, bueno, de hecho creo que esto está impactando más en la economía que... Es que no hay forma. A nivel mundial, Australia, estaba escuchando de noche el informe, tienen un problema terrible. Claro. Bueno, países paralizados como Italia, por ejemplo. Tal cual, entonces las decisiones no son tan fáciles, por eso ir decidiendo sobre una población. Pero en esa decisión, y te vuelvo a repetir, si no hay conciencia ciudadana, no hay gobierno que tome una medida para parar esto. Bien. Ariel, te agradezco por haber venido, creo que ha quedado clarísimo y para dejar en limpio, entonces la única manera de prevenir es con la higiene, tanto personal, lavado de manos, etcétera, y de los espacios en los que estemos. Y después, como cualquier gripe, orear los ambientes, mantener ventilado. La consulta nunca está de más, está un 0800. Exactamente. Que yo creo que va a ayudar muchísimo a descongestionar las guardias, porque si no las guardias también son un lugar de contagio, no solo coronavirus, de cualquier otra enfermedad que también esté en un lugar de hacinamiento. Las guardias a veces son chicas y se junta mucha gente. Eso hay que evitarlo también. Y sobre todo preguntar, manejar información muy concreta, tener, no sé si acceso a los links, pero sí tener que la información sea certera. Porque lo que te digo, la infoemia que se está viviendo con esto es una cosa tremenda. Y la confusión es peor. La gente, un país educado toma decisiones sabias siempre.